seguir en su programa de Vivencias. Esta tarde tenemos el agrado de presentarle una tremendísima mujer, presentadora de televisión muy conocida en este medio, Lichi Rusconi. Muchas gracias por tenerte esta tarde aquí, ¿verdad? Acompañándonos. Es un gusto realmente, bienvenidas. Así que... Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme y la verdad que felicidades, bendiciones por este programa. Sabemos que es el primero que está llegando a los hogares, el primero de muchos que está llegando a los hogares salvadoreños y me siento súper feliz, súper bendecida de poder venir y contar y compartir mi testimonio de vida en este primer programa de Vivencias. Gracias, Lichi. Cuéntanos un poco cómo fue que llegaste a la fraternidad, qué era lo que estabas viviendo, cuál era tu circunstancia. No quería venir, me acuerdo que decías no en tu testimonio que pasaste un año y no querías venir. Bueno, fíjate que la verdad que quien conoció primero de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo fue mi esposo. A él lo invitaron una vez que fuera a un capítulo, pues sabemos de que los grupos que nosotros hacemos de lunes a sábado son capitulares y a mi esposo lo invitaron, entonces fue así como él llegó, conoció de la fraternidad y llegó a la casa contándome a esta invitación que le había recibido. A mí no mucho me pareció la idea de que viniera a esos grupos, porque lo primero que pensé era que le iban a cambiar la religión, que lo iban a hacer fanático. Bueno, ya ni me acuerdo qué más le dije. Te van a hacer aleluya. Ese también le dije yo, te van a hacer aleluya. Entonces yo dije, yo no voy a ir. Y no necesitabas de Dios, decías tú. Yo decía porque no necesitaba de Dios. Dije yo, claro. Yo decía, no, yo no, bueno, anda tú, le dije yo, pero yo no voy a ir porque yo decía, yo no necesito para ir a esos lugares, yo estoy con Dios, yo tengo mi relación con Dios, pensaba yo, ¿verdad? Que tenía mi relación con Dios, pero sí, lo lindo que cuando nos vamos a esas reuniones siempre escribimos, ¿verdad? En un papelito, las peticiones, y él escribía para que yo también llegara a la fraternidad y que conociera a ese Dios que él había conocido. Y fue así como una amiga, que yo digo que es un ángel, definitivamente me invitó a mí, hace ya casi 9 años, a que yo fuera a la fraternidad, y dije, bueno, voy a ir, y quiero contarles que la verdad que yo pensando que no necesitaba de ir a la fraternidad, pues sabemos que por medio de los testimonios Dios nos está hablando muchísimo y fue como yo conocí así de Dios. Yo decía, ¿yo para qué? Y yo llegué, una mujer con depresión, ¿verdad? Bueno, ya saliendo de la depresión, porque la verdad que tomaba medicamentos antidepresivos, tomaba pastillas para dormir también. Pero contales cómo llegaste tú a esa depresión, antes de llegar a la fraternidad, antes, cuando estabas con mi papi, con nosotros chiquitos, para que más o menos vayan viendo el testimonio. Es que la Dani es mi hija. Contanos de tu niñez, entonces, comencemos de nuevo. Bueno, no, la verdad que sí, como mi depresión, empezaron los problemas matrimoniales. Yo fui siempre una niña tímida, una niña introvertida, una niña que todo me lo tragaba, no decía a nadie lo que me estaba pasando, ni tampoco si era una niña feliz, o yo no lo compartía, sino que yo todo me lo tragaba. Y sí, vinieron los problemas ya matrimoniales, e incluso no se lo comenté a mi familia, no los hice partícipe nunca de lo que estaba pasando, ni a mis amigas tampoco, sino que todo yo me lo estaba tragando. Lógico, tu cuerpo resiente cuando tú empezás a enfermarte, pues. Yo tenía enfermedades de amargura, de resentimiento, de soledad, de tristeza y de tantas cosas. Y fue como así que en mi matrimonio pues vinieron los problemas y me empecé yo a enfermar. Empecé a adelgazarme tremendamente, empecé a sentir una tristeza, un vacío en mí, a pesar que lo tenía todo. Además de eso tuve insomnios, que no dormía para nada y aún así me tenía que levantar y tenía que ir a la radio, tenía que ir a la televisión, pero mi cuerpo empezó a presentar todos esos síntomas de la depresión que yo estaba llevando, de los problemas que yo tenía dentro de mi matrimonio, al cual pues yo a nadie le había compartido lo que estaba pasando. Hasta que un día pues mi cuerpo explotó, lógico, ya no podía más, y me encanta siempre hacer esta reflexión, porque hoy que estoy yo en el programa de Mujer a Mujer por tantos años y que puedo compartir con los médicos, definitivamente se ha hecho los estudios de que todo cáncer, todo tipo de enfermedades que tú tenés muchas veces porque andás guardando tantas cosas dentro de tu corazón, entonces esas células empiezan a trabajar y hasta que resulta una u otra enfermedad. Y a mí resultó pues la depresión, total que caí en un estado depresivo severo, tremendamente, mi matrimonio se vino a pique, me sentí ahí una mujer frustrada, una mujer, no era que había tenido éxito en toda mi vida, pero sí, nunca había tenido tropiezos. Fracasos, sino que siempre... Pero porque nunca hablaste, porque querías proyectar la familia feliz,
la Lichi sin problemas o simplemente porque ya era tu naturaleza callarte, Mira, callarte? por dos partes. Primero, quizás porque era mi naturaleza y sí, siempre yo dije que era una niña tímida, introvertida, que me fue ayudando muchas cosas en la vida, ¿verdad? Que pude yo hacer a madurar, pero aún así yo me la seguía tragando. Y sí, lo que tú dijiste es bien importante. Empecé ya, después de mi época de joven, a que la gente no se diera cuenta lo que a mí me estaba pasando. Siempre tratando de fomentar que yo era una joven feliz, que a mí no me hacía falta nada, que yo no tenía problemas, pero siempre tenía problemas. Son máscaras. Son máscaras, que empecé a ponerme como máscaras para que la gente no supiera lo que yo sentía ni por lo que yo estaba Y es pasando. que además como desde joven fuiste como figura pública, entonces tal vez es como que incrementó el guardar las apariencias. Vivir de pura pantalla. ¿Y cómo hacías, Lichi? ¿Medicada? Vivir de pura pantalla. Y entonces fue que un momento dado mi cuerpo ya no aguantó, fui a dar al hospital y ahí cuando ya fui ingresada al hospital con un severo ataque de pánico, que después supe que era un ataque de pánico, porque además se me desencadenaron ataques de pánico, fue que empecé a ser medicada y me hice adicta. La verdad que muchos dirán que me hice adicta al medicamento. No, Dependiente, me hice ya. dependiente totalmente, casi 8 años tomando antidepresivos, pastillas para dormir, dependiente de la pastilla también otra para los ataques de pánico y pues como resultado pues un divorcio. Entonces ahí todavía más en mí que Más frustrada. depresión. ¿Te imaginas de que yo nunca me imaginé que me iba a divorciar? Jamás. Nunca pasó por mi mente. Me sentí con culpabilidad de que yo le había quitado el papá a mis hijas, a mis hijos. Bueno, era algo que vivía en mi cabeza y en mi corazón y que nadie lo sabía. Ahí seguía yo todavía guardándolo. Total que empecé a tomar el medicamento y lógico, pues ya medicada, tú empiezas a sentirte mejor, pero dentro de ti existe todavía tristeza. Y es lo que me pasaba a mí, siempre me sentía triste. Dios puso en mí también a alguien en mi vida, porque es con la persona que yo estoy casada hoy actualmente, y con él cuando decidimos empezar una relación, luego decidimos irnos a vivir juntos con mis hijos. Esta es una persona que se casó, se divorció y no tuvo hijos, y él sí siempre me apoyó en la parte de la enfermedad que yo tenía, y fue así como él, pues lo invitaron a la fraternidad porque quería vender una propiedad y fue así como nosotros nos involucramos en esta organización tan bella. Y un día pues esta mi amiga me dijo, mira, vamos. Y yo le decía que sí, casi un año, diciéndole, sí, ahí voy a llegar. Mentira, yo ni llegaba. Yo me acuerdo que le llamaba por teléfono y mi mamá le colgaba. Le colgaba y decía, Dejaba ay, no, que- ajá. sí, dejaba que sonara. No querías ir, Mira, no Lichi. querías ir. Para nuestros amigos que nos están viendo, ¿qué pastillas tomabas? Mira, yo les digo que yo ni me acuerdo, pero empecé con Prozac, Altruline, empecé a tomar Paxil, que son los antidepresivos, y habían más, pero ya no me acuerdo. Pero sí, para la noche era Ribotril, y durante los ataques de pánico era Tafil el que estaba tomando. Entonces yo vivía completamente medicada, y con los medicamentos, pues yo pensaba que era lo normal y que toda la vida iba a seguir tomando medicamentos. Y a Toda mi vos te vida. decían, sos una drogadicta y no lo aceptabas. No, yo ¿O no no. te lo decían? O no me lo decían. Pero yo oía que otras no era necesidad, que era cocaína o marihuana, pero decían, no, niña, tú sos una adicta a la medicina. Entonces yo decía, sí, esta es adicta, pero yo no. Pues sí, porque las tuyas como eran médicas, Claro. pero es lo mismo. Claro, es lo O sea, mismo. eso es lo que... Dependencia. Totalmente una dependencia. Y yo me acuerdo que tú te las tratabas de quitar tú solita y no podías. No podía. No te podíamos hablar porque te ponías, el cuerpo, reacciona. Histérica. No, mira, Con eran gran unos dolores, colapso. eran unos dolores de cabeza cuando yo sola trataba de quitarme el medicamento tremendos. Era un dolor de cabeza tremendo, me salía herpes en mi boca, me ponía más ansiosa y era tremendo, pero la pantalla seguía llevándola. Y lógico, tú te imaginas saliendo en la televisión, tu imagen. Que tú dijiste que el primer capítulo que fuiste invadida de Sí, herpes, yo llevaba adentro de la boca. Y entonces está mi amiga, mira Lichi, que venite. Entonces al fin de año y pico dije, vaya, pues ahí voy a llegar. Total que me fui y efectivamente pues llegué a un capítulo que era en el Club Maya, yo lo recuerdo, como a esta hora más o menos. Escuché un testimonio de vida, pero lo que a mí más me impactó en mi corazón y en mi vida fue que me dijeron, vamos a hacer una oración. Y yo me acuerdo que todavía dije, ay, que no me vayan a ver hacer la oración, dije yo, por la de la televisión, ¿verdad? Porque dijeron, tenés que hacerla en voz alta. Y la oración era donde tú aceptabas a Jesús como tu único Señor y Salvador.
Ahí yo hice la oración, me acuerdo que al nomás terminar la oración empecé a llorar, horrible, pero lloré y lloraba, no podía ni parar, y yo decía, ¿qué me está pasando? Y ahí pues me encanta, porque ustedes se han dado cuenta también ahí que nos abrazamos, que hay somos fraternas, Mucho amor, muy somos fraternas. Total que ahí empezó mi caminar ya con Jesús, mi vida empezó a cambiar, empecé a darme cuenta que que era una dependiente de las medicinas, empecé a darme cuenta que tenía todavía en mi corazón cadenas de amargura, resentimientos, no había perdonado a un montón de cosas, cosas que traes desde la niñez, desde tu infancia. Y entonces empecé a darme cuenta que no era vida la que yo estaba llevando, también viviendo de apariencias, definitivamente, ¿verdad? Y ahí empecé a quitarme todas las máscaras, empecé a pedirle a Dios que me quitara una tras otra, pero sí lo más que me importaba era que yo no quería que mis hijos me vieran tomando el medicamento ya, ni tampoco mi esposo, y el Señor empezó a sanarme, entonces poco a poco me empezó a quitar el medicamento. ¿Nunca abusaste de estas No, nunca? jamás. O sea, solo lo que te habían dicho, una Sí, en la porque mañana. me caían bien, imagínate, era una en la mañana, otra en la noche y otra durante el día, eran Pues tres, sí, pero es fuertísimas. que hay gente que se la dan, abusan Sí, sí. y llegan Es peor a todavía. estado deplorable, Claro. ¿me entendés? Pero Y hay gente que cree y que nos está viendo ahorita y escuchando que este tipo de medicamentos jamás nunca te lo puedes quitar, ¿verdad? A mí igual me habían dicho que sí, que por mi estado yo no podía quitarme el medicamento. Y ¿Cuántos años llevaste? ¿7, 8? 8 tomando las medicinas. Todos o sea los que ya lo días. tenías, así Ya como eran dice, parte de mi vida. El vicio ya lo tenías en la No, sangre. ya mi cuerpo, pero te digo, cuando yo empecé en la fraternidad y que me empecé a agarrar de las manos de Dios y yo le pedí y empecé, porque ahí aprendí incluso hasta a orar, yo sí, ¿qué es orar? Yo no sabía ni qué era orar. Ahí empecé a aprender a orar, a tener esa comunicación con Dios. Yo lo primero que le pedía era que me sanara, porque sí, a veces yo lloraba. E incluso mi esposo me decía, ¿por qué lloraste? ¿Hace falta algo? ¿O es que yo no te hago feliz? Y yo le decía, no, es que no sé, yo no sabía ni por qué, pero yo lloraba. Me salía de la radio y lloraba en esa época que estaba en radio. Yo en la televisión andaba con que la televisión terminaba lo que hacía y de repente en el carro iba llorando. Entonces yo no sabía qué pasaba, pero cuando llegué a fraternidad me di cuenta, sí, lo que me hacía falta era la parte espiritual dentro de mi vida. Y fue que me agarré tremendamente de la mano de Dios y Él empezó a hacer una obra tremenda en mí. Lo más lindo es querer quitarte esos medicamentos, porque me imagino que ahí comenzaste a darte cuenta de esta adicción, de esta dependencia, y que no es bueno, pues, porque a veces estamos tan programados a mis pastillas, que ya, que ya no ni siquiera luchamos por Claro, quitarnos esos claro. medicamentos, o realmente buscar la raíz de esa tristeza. Entonces, en la fraternidad, ¿cómo te comenzaste a dar cuenta? Comenzaste a escribir en los papelitos, en los dichosos Y papelitos. escuchar los del testimonios, capítulo. porque acuérdate que nos reunimos una vez a la semana y yo no falté, era martes, me acuerdo, yo no faltaba los martes, y era una cosa de ir, porque escuchaba cada martes un testimonio nuevo, en donde escuchaba una mujer que había pasado por otras situaciones y que había salido adelante, donde escuchaba una mujer que había sido restaurada en su vida o en su matrimonio, o mujeres que habían sido sanadas. Yo decía, yo quiero eso, y fue que me empecé a agarrar de la mano de Dios y empecé a pedirle que me sanara, que yo no quería ser una mujer depresiva, que no quería que mis hijos me vieran tomar el medicamento, y mira, fue algo, pero porque yo quise también, y yo dejé entrar a Dios en mi Cada corazón. testimonio nos hace creer, nos da fe. Cada vez que vamos a escuchar que si Dios ha sacado a una persona de su situación, también nos va a sacar a nosotros. Y así fue como Dios te enamoró a ti. Claro. Te quitó de raíz la enfermedad. Sí, me la quitó de raíz. Sí. ¿Te considerabas religiosa antes de Sí. llegar a la fraternidad? Eso es bien importante. Yo era muy religiosa, y entonces yo por eso mismo decía que tenía mi relación con Dios, pero sí me había ido al extremo de la religiosidad, y yo aquí en la fraternidad vine a aprender a tener una relación con Dios, que es muy diferente. Eso Es muy diferente, entonces sí me ¿Te agarré. cambiaron de religión? No, sigo con la misma religión, y mira que toda la gente me pregunta, ¿verdad que te han cambiado de religión? O si no, dicen no, y yo los invito y dicen no, a la fraternidad no, porque, y otra me cuenta, no, es que dicen que te cambian de religión, y te digo, yo sigo con mi religión. Porque es relación. no es Exacto, religión. es relación, Lo ¿verdad? que pasa es que la religiosidad te cierra a que no vayas. Un año te tardaste porque tal vez la Claro. religiosidad no te dejó No me llegar dejaba. antes. Y tenía miedo, es que yo decía, y si voy, ay no, decía, si voy me van a empezar a meter en contra de lo que es mi religión, ¿verdad? Y de ahí nadie Te te van a dice lavar nada, el cerebro. te van a lavar el cerebro. Pero sí fue maravilloso, la verdad que estos años en fraternidad yo he tenido milagro tras milagro, pero sí quiero decirles a ustedes que me están viendo, si tienen a alguien que está depresiva o usted está pasando por una depresión, puede salir adelante. Si yo logré salir adelante, usted también lo puede lograr.
una mujer que estaba tomando yo por 8 años medicamentos, pero atada completamente a las medicinas, pues logré quitármela. No logré, Dios me ayudó a quitar. Sí, imagínate que Dios nos manda que nos aferremos completamente a Él, que nuestra dependencia sea a Él. Y muchas veces no sabemos de que dependemos de muchísimas otras situaciones o cosas alrededor de nosotros para poder vivir y para poder llevar ese día a día. Pero lo lindo es que cuando sustituimos a Dios, como tú en tu caso, sustituiste a Dios para que fuera tu centro, tu corazón fuera para Él entero, pues tu vida, como empezaste a cambiar. Y yo lo vi en la casa, yo lo vi, yo puedo decir que... Vamos a continuar después del corte comercial, vamos a un corte comercial y vamos a continuar para que nos cuenten cómo estas bendiciones llegaron a esa casa, cómo las están alcanzando, a tus hermanos, a tu esposo y cómo ahora están fortaleciendo esa relación. Sirviendo. Así que no nos cambien, queridos amigos, vamos a continuar con Lichi Rusconi después del corte.